Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Elizabeth Hernández Aguilar. Soy del grupo 3704 del Hospital General de México. El día de hoy, en esta sesión, hablaremos del síndrome de Klinefelter y el síndrome de Kallmann. Los temas a tratar en esta sesión hablaremos un poco acerca de la introducción y aquí en esta parte vamos a hablar acerca del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Posteriormente vamos a hablar del síndrome de Klinefelter y del síndrome de Kallmann. En cada uno de estos síndromes se hablará de la definición, de la etiología, del diagnóstico y del tratamiento. Trataremos de tocar como los temas principales y los puntos importantes de cada uno de ellos para que nos sea más fácil la comprensión de estos. Como modo introductorio, retomaremos un poco acerca del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Tenemos que rescatar algunos puntos importantes, los cuales nos van a ayudar a la comprensión posterior de los temas y el saber el por qué y cómo es que se presentan estos síndromes. Sabemos que existe este eje que va a ser hipotálamo-hipófisis-gónada. Este va a estar activado en la vida fetal, aproximadamente a la mitad de la gestación. Va a lograr ser inhibido por las concentraciones de las hormonas placentarias, principalmente por el estradiol. Este estradiol va a lograr causar una retroalimentación negativa. Entonces, mientras haya esta concentración del estradiol, se va a mantener inactivo este eje. Por lo tanto, no va a haber estimulación de las gónadas. Se dice que una vez cuando surge el nacimiento, va a haber una disminución de esta hormona, que va a ser el estradiol, que va a estar llevando a cabo la inhibición. Por lo tanto, se dice que en la primera semana de vida existe una reactivación de este eje por la disminución en la concentración del estradiol placentario que se tenía en la vida intrauterina. Entonces, a esto se le va a conocer como mini pubertad. Entonces, el eje, gracias a esta mini pubertad, va a lograr ser activado y va a estar activado hasta los 6 y 12 meses de vida. Después de esto, se dice que la testosterona va a tener un pico de secreción aproximadamente del primer mes al tercer mes de vida. Lo cual, gracias a este aumento de la testosterona, va a lograr causar un ligero aumento en el tamaño testicular y en el tamaño del pene. También, al igual que están aumentando la testosterona y las otras hormonas, va a haber un aumento en la concentración de los niveles de la proteína transportadora de esteroides sexuales, los cuales gracias a este aumento va a lograr una menor concentración de testosterona libre, por lo tanto va a estar limitando la actividad biológica de la testosterona. Por eso solamente el tamaño testicular aumenta muy poco gracias a esta concentración, lo cual permite que no haya tanta hormona libre y por lo tanto limita mucho su actividad biológica. Después de este incremento que se da del 1 al tercer mes de vida, el eje va a permanecer quiescente y se va a activar hasta la pubertad. Entonces, sabemos que el hipotálamo se va a encargar de la segregación de GnRH. Esta GnRH va a ir a estimular a la hipófisis para que la hipófisis libere LH y FSH. Posteriormente, estas dos hormonas, tanto la hormona luteinizante como la hormona folículo estimulante, van a tener diferentes funciones en las gónadas femeninas y en las gónadas masculinas. Y por lo tanto, estas hormonas se van a encargar también de estar regulando todo este eje. Vamos a ver la siguiente. Entonces,
Sabemos que en la pubertad va a haber una secreción pulsátil de GnRH. Esta secreción pulsátil es lo cual nos va a estar marcando el inicio de la pubertad. Se dice que este es un parámetro endocrinológico para que se diga que ha iniciado la pubertad, el incremento pulsátil de la secreción de GnRH. Entonces, una vez que empieza esta secreción pulsátil que viene del hipotálamo, va a lograr estimular a la hipófisis para que ésta, como habíamos mencionado, libere la FSH y la LH. Cada una de estas va a estar actuando en la gónada para producir la maduración de las células germinales, ya sea en el caso de los ovocitos o de los espermatozoides, así como la producción de hormonas esteroideas y la producción de péptidos gonadales como inhibina. Se dice que esta secreción pulsátil se da como una secreción principalmente cuando inicia la pubertad. La secreción es pulsátil, pero se libera durante la noche. Conforme va avanzando la edad del individuo y la pubertad va progresando, la secreción será pulsátil ya no únicamente en la noche, sino el resto del día. Y pues aquí vamos a tener qué es lo que va a estar actuando en el caso del hombre, que nos va a importar como un poco más en estos temas. Sabemos que la FSH va a estar actuando sobre el túbulo seminífero para posteriormente estar teniendo efecto sobre la espermatogénesis, y la LH o la hormona luteinizante va a estar actuando sobre las células de Leydig para que se produzcan hormonas esteroideas, en este caso la testosterona. Ok, puntos que tenemos que tener claros es que las hormonas que van a producir o que se van a encargar de la producción de GnRH se van a originar, van a ser de origen embriológico. Se van a localizar en el ectodermo oral y estas neuronas tienen que migrar. Van a migrar desde el ectodermo oral o de la placoda o desde la placoda olfatoria, que va a ser la localización normal, y estas van a lograr migrar desde esta placoda olfatoria hasta el hipotálamo, que es en donde se va a estar llevando a cabo fisiológicamente pues la producción del GnRH. Esto es lo que ocurre de manera embrionaria y lo que tendría que ocurrir fisiológicamente o normalmente en el individuo. Y esto no lo tenemos que olvidar, porque va a ser un punto importante para que nosotros podamos entender cómo es que se lleva a cabo uno de los síndromes que veremos en esta sesión. La migración se va a llevar a cabo en la 6ª semana de la vida intrauterina, como habíamos mencionado, desde la placoda olfatoria hasta el hipotálamo. Y pues estas neuronas van a tener la capacidad de secretar el GnRH de manera pulsátil sin algún estímulo externo. Pero se dice que la amplitud de los pulsos puede estar regulada ya sea por factores estimulantes o factores inhibidores. Dentro de los factores estimulantes vamos a tener al sistema glutamatérgico, al sistema noradrenérgico, al sistema dopaminérgico, y como factores inhibidores vamos a tener el sistema GABAérgico y a los opiáceos endógenos. Ok. Bueno, aparte de que la secreción de GnRH pues va a ser pulsátil, y esta secreción pues va a ser modulada principalmente por las neuronas que producen este GnRH, va a estar modulado esta secreción por las células gliales que van a estar alrededor del tejido, al igual que el sistema nervioso central está llevando a cabo un factor muy importante en su regulación, gracias a que este sistema nervioso va a encargarse de integrar como todos los factores externos, como desde cuando se da el inicio de la pubertad,
cómo es la nutrición del paciente, si el paciente realiza o no ejercicio, si se ve expuesto a factores de estrés, factores sociales o factores fisiológicos o factores psicológicos, los cuales pueden estar afectando la secreción de este gen RH. Y pues aquí volvemos a retomar cómo es que se da o cómo está organizado el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿no? En donde tenemos que saber que la testosterona y el estradiol, la testosterona en el caso de los hombres y el estradiol en el caso de las mujeres, pues van a estar llevando a cabo el fomento de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que recordar y que nos va a servir mucho para poder entender estos temas, pues es retomar el término de hipogonadismo. Como sabemos, el hipogonadismo va a ser una alteración ya sea en una de las funciones que es la producción de, en este caso, enfocado hacia los hombres, de la función de la producción de espermas, o en la producción de testosterona, ¿no? Puede fallar alguno de estos dos factores, ¿no? El hipogonadismo, esto mucho como muy a grandes rasgos, ¿no? Porque este tema se tocó en otra sesión, solamente como para que lo tengamos en cuenta. Se divide el hipogonadismo en hipogonadismo primario y secundario, en donde en el primario la afección principal se va a encontrar en los testículos y en el secundario va a haber ya sea una alteración en el eje, ya sea que se encuentre en el hipotálamo o en la hipófisis, pero aquí los testículos se encuentran sin ninguna alteración. Una de las características que se van a encontrar en el hipogonadismo primario es que la concentración de testosterona o el recuento de los espermatozoides pueden estar por debajo de lo normal. Por lo tanto, en el eje, gracias a esta disminución en la concentración de testosterona, el LH, el FSH pueden estar sin alteraciones. ¿Por qué? Porque se mantiene íntegro el eje hipotálamo-hipófisis y puede que estas, tanto la hormona luteinizante como la hormona folículo estimulante, se encuentren aumentadas o con concentraciones normales por lo mismo, porque el eje se encuentra sin alguna alteración. Dejando un poco de lado la introducción, hablaremos un poco acerca del síndrome de Klinefelter. Se dice que es la forma más frecuente de aneuploidía de los cromosomas sexuales. Es la causa más frecuente de hipogonadismo primario y es un trastorno cromosómico frecuente que da como resultado hipogonadismo e infertilidad en los hombres. Se dice que tiene una incidencia de por cada individuo hay 500 o 1000 nacidos vivos. En la forma clásica, que es la que principalmente encontramos, va a tener el cariotipo, se caracteriza por tener un 47XXY, en donde aquí se va a encontrar afectado, como sabemos, los hombres están, el cariotipo de los hombres es XY. En este caso van a tener un X extra. Entonces, esto es provocado por una ausencia en una disyunción meiótica, porque no va a haber esta disyunción meiótica que se tuviera que realizar fisiológicamente. Esta alteración se lleva a cabo en los cromosomas sexuales durante la gametogenia. Se dice que aproximadamente el 80 al 85% se da a partir de una no disyunción paterna en meiosis 1 y el otro 15% se puede dar a partir de mosaicos u otros cariotipos en donde haya más de una X.
en donde aquí podemos observar algunos de los cariotipos presentes. Bueno, aquí nosotros tenemos del lado izquierdo la imagen de un paciente que tiene Klinefelter, en donde sabemos nosotros que pues el fenotipo va a ser una consecuencia de la presencia de genes que se van a encontrar extra. Estos genes no se van a encontrar inactivados y van a proceder o van a estar presentes en el cromosoma X, que se va a encontrar de manera supernumeraria. Como habíamos visto, pues el cariotipo clásico que estos pacientes tenían, pues era 47XXY. Entonces había una X de manera supernumeraria. Gracias a la presencia de un X de más, va a haber un exceso de dosis de ciertos genes. Uno de los más importantes pues va a ser el gen SOX, el cual va a estar muy correlacionado con la talla alta, que pues van a presentar estos pacientes, ¿no? Se dice que el cromosoma supernumerario va a corresponder ya sea al padre o a la madre, y pues no tiene gran relevancia el hecho de qué tipo de padre vaya a proceder. O sea que si viene del padre o de la madre no va a tener relevancia clínica en el fenotipo de los pacientes. Otra de las cosas que tienen o que presentan estos pacientes es que va a haber una repetición en serie que va a estar presente y que van a haber una mayor concentración o la mayor presencia de tripletes CAG en el receptor de andrógenos. Y gracias a la presencia de mayores tripletes, van a encontrarse diferentes rasgos fenotípicos característicos clínicamente de los pacientes con Klinefelter, como la longitud del pene, la talla corporal, la densidad ósea, la envergadura de los brazos, la ginecomastia y los testículos pequeños. En donde se dice que a mayor concentración o mayor repetición de estos tripletes, pues la longitud va a ser inversamente proporcional a la longitud del pene, va a estar directamente proporcional o relacionada directamente proporcional a la talla corporal. Entonces, entre más larga sea la serie de tripletes, va a haber una mayor talla corporal. Se relaciona inversamente con la densidad ósea, por lo tanto, a mayores tripletes va a haber una menor densidad ósea, así como se encuentra directamente proporcional con la ginecomastia. Entre más larga sea la serie de tripletes, mayor presencia de ginecomastia, así como relación indirectamente con los testículos pequeños. Entre más larga sean los tripletes que van a estar presentes, se van a presentar testículos pues más pequeños, ¿no? El tamaño de los testículos pues se va a ver afectado. Aquí vamos a tener la foto de otro paciente que va a estar afectado con síndrome de Klinefelter. Tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes. Dentro de ella van a ser los testículos que van a ser pequeños y de consistencia firme. Se dice que la mayoría de los pacientes con esta afectación no van a lograr tener unos testículos mayores a 3.5 centímetros, así como no se encuentra un mayor volumen después de 12 milímetros. Entonces, los pacientes que tengan esta afectación van a tener testículos pues pequeños y con pequeño volumen que no sobrepasa los 12 mililitros. Va a haber azoospermia, va a haber hipoandrogenemia, la cual va a ser variable, ya sea que va presente en concentraciones de testosterona baja o concentraciones normales. Una de las principales características que no debemos olvidar es que
la presentación fenotípica de los pacientes con Klinefelter pues va a variar muchísimo dependiendo de muchísimos factores. Pero las cosas o las características que nunca pueden faltar va a ser que los pacientes presenten testículos pequeños, que haya talla alta, que haya una mayor longitud de las piernas, que haya ginecomastia e infertilidad. Esto es una de las principales causas por las cuales los pacientes visitan el consultorio por un cierto grado de infertilidad, en este caso, pues ya cuando los pacientes son adultos, ¿no? Otra de las características que nosotros vamos a encontrar aquí es que va a haber la talla alta. Se dice que aproximadamente la longitud de las piernas va a sobrepasar por arriba de los 4 a 8 centímetros con respecto a la longitud de las piernas que van a presentar como los hombres promedios. La talla alta, pues tenemos que considerar la talla media que puede tener los familiares del paciente, ya sea el papá o la mamá, pues eso va a influir muchísimo en la talla del paciente. Se dice que el 80% de los pacientes pues va a tener un cierto grado de virilización porque va a haber una disminución del vello facial y del tórax, así como del pubis. Va a haber, pues, lo que mencionábamos, la longitud de las piernas, en donde la talla alta se correlaciona mucho con la longitud de las piernas, porque se dice que la talla alta es provocado por que las piernas tienden a crecer más que el tronco. Van a presentar dificultades del aprendizaje, principalmente dentro de los primeros años de vida que tenga el paciente. Así como la presencia de ginecomastia, el retraso del habla y del lenguaje, la presencia de obesidad. Estos pacientes pues tienen mucha predisposición a generar varices y pues alteraciones en la tolerancia de la glucosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de un fenotipo eunucoide, lo primero que tenemos que pensar es en el síndrome de Klinefelter. Se dice que este fenotipo se caracteriza por la obesidad, la ginecomastia y las extremidades largas. Una de las cosas que no nos deben de fallar y que tenemos que tener siempre en cuenta es que hasta la pubertad es en donde nosotros podemos estar viendo ya la presencia de signos y síntomas del hipogonadismo primario. Gracias a la producción o a la disminución de la concentración de la testosterona y de la acción que esta testosterona pues va a estar provocando en diferentes órganos y en diferentes tejidos. Entonces, hasta la pubertad es cuando ya realmente nosotros empezamos a ver estos cambios que van a ser como consecuencia del hipogonadismo primario que se caracteriza que se presenta en este síndrome. Aquí volvemos a tener se vuelven a presentar como alguna de las manifestaciones clínicas que los pacientes van a tener. Se dice que pues estas manifestaciones van a cambiar dependiendo de la edad del paciente, del feto, neonato, desde el primer año hasta los 12, de los 13 a los 18 donde se lleva a cabo la pubertad, de los 18 a los 50 y los pacientes mayores a 50. Vamos, aquí recapitularemos algunas de las cosas. En el feto, pues solamente se van a poder ubicar a partir de criterios diagnósticos que se lleven a cabo por diagnóstico de ADN a partir de la placenta, ¿no? En el neonato pues va a haber micropene, criptorquidia y pospadias presente. En los pacientes de 1 a 12 años pues va a haber una dificultad en el aprendizaje, un
una dificultad para las relaciones sociales, así como una falta de adaptación social. En la pubertad, que es en donde se empiezan a ver los cambios que tiene este hipogonadismo, pues puede haber que la presencia que la pubertad se encuentre retrasada o no se complete al 100%, que haya presencia de ginecomastia y que los testículos pues estén pequeños. De los 18 a los 50 se puede presentar la infertilidad, la deficiencia de andrógenos, igual a ginecomastia, y los testículos pequeños. Más de los 50 años, igual. Y aquí una de las cosas que se agregan va a ser la osteoporosis. Ok. De las cosas que me gustaría como que tengamos en cuenta es que en la edad antes de que se presente la pubertad, las características principales que podemos notar en el paciente, gracias a que todavía no se presenta la pubertad y no podemos ver si hay alteraciones como de los cambios en la pubertad, pues vamos a poder identificar la discapacidad del aprendizaje y del desarrollo que va a estar presente en los niños. Va a haber trastornos de la personalidad, así como problemas de conducta. La presencia de alguno de estos signos o de estas alteraciones pues nos puede estar llevando acá a pensar en el diagnóstico de síndrome de Klinefelter. Igual, aquí les dejo que la vida útil de los pacientes con síndrome de Klinefelter pues se va a reducir de 5 a 6 años. De las cosas o de las características que se van a encontrar en este síndrome es que se va a llevar a cabo una degeneración de las células germinales testiculares posterior a la vida fetal. Esta degeneración va a progresar conforme avance la edad del paciente y va a avanzar de una manera más rápida a medida que se llega a la pubertad. Va a haber un aumento de la concentración de las gonadotropinas, pero esto ya no va a servir para el buen funcionamiento de los túbulos seminíferos, ni para el buen funcionamiento, ni para el buen crecimiento. Por lo tanto, estos túbulos seminíferos no van a crecer y van a presentar fibrosis y se van a hialinizar. Después, conforme avanzan los pacientes y se llega a la adultez, los testículos van a presentar fibrosis y hialinización. Como habíamos previsto y como habíamos visto, esto se va a llevar a cabo en los túbulos seminíferos y puede haber una hiperplasia del intersticio. Gracias a que se lleva a cabo la fibrosis de estos túbulos seminíferos, va a haber una obliteración. Por lo tanto, esto va a provocar la azospermia. De las características que no debemos olvidar es que las células de Leydig, las cuales se iban a encargar de la producción de testosterona, pues se van a encontrar normales. O sea, las células de Leydig van a ser normales, no va a haber alteraciones, pero su función es anormal. O sea, no hay alteración de las células, pero la función que están llevando a cabo sí se encuentra alterada. Ahora vamos a hablar acerca de la antropometría, en donde, como sabíamos, el cromosoma X, que iba a estar supernumerario, pues iba a tener genes que iban a estar implicados con la talla alta, en donde el gen iba a ser el gen SOX. Y pues este también iba a estar regulando la masa muscular. En este caso, pues la masa muscular de los pacientes va a tener un índice normal, no va a sufrir alteraciones, pero sí va a haber una alteración en la grasa abdominal, gracias a que esta grasa o este exceso de grasa pues se va a presentar antes de la pubertad.
Toda esta composición corporal que van a tener los pacientes va a ser dependiente de la testosterona o va a ser provocado por la falta de la producción o de la concentración de la testosterona. Una de las cosas importantes es que se dice que los pacientes que reciben testosterona o que reciben tratamiento con testosterona después suelen ser más altos de los que con respecto a los que empezaron el tratamiento mucho antes. Otra de las cosas va a ser la mineralización ósea, gracias a que, como habíamos comentado, gracias a los tripletes que iban a estar presentes, pues que iban a estar presentes en el receptor de los andrógenos, pues iba a haber una disminución de la densidad ósea provocada pues por el hipogonadismo y 2 por la baja actividad física. Esto no lo habíamos comentado antes, pero estos pacientes van a tener una incapacidad marcada para realizar una actividad física adecuada. Por lo tanto, pues el riesgo de osteopenia que van a presentar los pacientes se va a observar después de la pubertad y esto va a ser una de las cosas que se va a tratar de reducir con el uso del tratamiento. Los pacientes con este síndrome pues van a presentar mayores riesgos con respecto a los pacientes que no padecen este síndrome. Va a haber una alteración en la homeostasis de la glucosa, como habíamos comentado, porque van a presentar ya sea una resistencia a la insulina, como tal una mayor incidencia para presentar diabetes mellitus, o también se ha correlacionado mucho con una alta prevalencia de pacientes que sufren síndrome de Klinefelter y por lo tanto tienden a ser más sensibles a la producción del síndrome metabólico. Al igual que presentan un riesgo elevado del cáncer de mama. La etiología del por qué se manifiesta este cáncer aún se desconoce, pero se dice que estos pacientes tienden a tener un aumento aproximadamente de 10 veces más con respecto a los pacientes que no presentan la ginecomastia, y se han llevado a cabo pues diferentes hipótesis, los cuales pues de las principales en que este cáncer pues se relaciona con la ginecomastia, que se relaciona con el aumento en la relación presente entre los estrógenos y la testosterona, por la presencia de obesidad o la presencia de una inactividad física. Así como va a haber una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes, principalmente el lupus eritematoso, en donde esta enfermedad pues se encuentra 14 veces más en los pacientes que tienen este síndrome con respecto a los que no lo padecen. Pues aquí menciono algunas de las comorbilidades que se presentan en este síndrome. Alguna de ellas puede ser, como habíamos mencionado, la discapacidad del aprendizaje, que va a estar mayormente acentuada en los pacientes que se presentan ante el diagnóstico antes de la pubertad. El retraso en el desarrollo del habla, el desorden del espectro autista, se va a presentar en un porcentaje del 30 al 50%. Desórdenes psiquiátricos, disminución del tamaño del pene, como criptorquidia, pero como vemos, cosas a resaltar es que aproximadamente más del 75% de los pacientes pues presentan alguna discapacidad del aprendizaje. Esto con respecto a los niños. Hablando de los adultos, pues va a haber una deficiencia de la testosterona y una infertilidad, ya sea que con la presencia de azospermia y con testículos pequeños de un 99 a un 100% de los pacientes. El síndrome metabólico se encuentra de un 40 a un 50% de los pacientes. En la diabetes mellitus tipo 2 vemos que tiene una menor incidencia, así como la osteoporosis, que también la encontramos en un 40%.
el temblor y desórdenes psiquiátricos. Pero pues como habíamos mencionado en las diapositivas anteriores, pues el fenotipo que presentan los pacientes pues va a variar entre cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a realizar nosotros el diagnóstico? Pues una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que aproximadamente solo el 25% de los hombres que padecen este síndrome van a poder ser diagnosticados o son diagnosticados. El otro 75% de los pacientes no se entera que tiene este síndrome. La edad promedio del diagnóstico pues es aproximadamente a los 30 años y el por qué se da esto es porque los pacientes llegan con problemas de infertilidad. Se les hacen las diferentes pruebas y pues se ve que los pacientes tienen síndrome de Klinefelter provocado por esta infertilidad o esta incapacidad para poder concebir. El diagnóstico, pues podemos nosotros sospechar, se dividió aquí en neonatos, adolescentes y hombres. En los neonatos sí hay presencia de micropene, hipospadias o criptorquidia. En los adolescentes, si hay presencia de pubertad tardía, pues es un signo clínico que nos haría pensar que el paciente pues podría llegar a tener síndrome de Klinefelter, y en los hombres que presenten testículos pequeños, que haya una deficiencia de andrógenos o como tal que presenten la infertilidad. Si los pacientes llegaran a presentar alguna de estas características, tendremos que estar pensando en diagnósticos diferenciales de síndrome de Klinefelter, entre otras enfermedades, ¿no? Una de las cosas que me gustaría recalcar es que pues el examen prenatal o que se le realiza a los neonatos se realiza a través de una muestra de sangre materna, en donde se va a llevar a cabo pues el cariotipo del ADN fetal. Y pues este síndrome se va a lograr diagnosticar a partir de manifestaciones clínicas, de las pruebas de laboratorio y del cariotipo. En las pruebas de laboratorio, pues nosotros vamos a mandar a evaluar la concentración de testosterona, la concentración de FSH y la concentración de LH, en donde pues veremos nosotros que la testosterona pues puede encontrarse en concentraciones ya sea bajas o normales. La FSH y la LH pues van a encontrarse elevadas, ¿no? Como una manera de compensación en el eje hipotálamo-hipófisis, gracias a que esta testosterona o esta baja concentración de testosterona pues va a provocar una realimentación, en este caso pues positiva, y como no hay ninguna alteración en el eje hipotálamo-hipófisis, pues va a causar este aumento. En caso que se encuentre elevada esta FSH, pues puede haber una prueba en donde se confirme mediante un frotis bucal. Gracias a que cuando se realiza este frotis bucal, pues se pueden detectar los corpúsculos de Barr, los cuales van a estar presentes gracias a este cromosoma X supernumerario. Y pues el cariotipo va a mostrar las diferentes alteraciones y nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Y aquí vamos a tener nosotros el cariotipo de un paciente que tiene Klinefelter, y pues el cariotipo clásico, como habíamos visto, pues va a ser XXY, en donde en esta parte va a haber más de un X presente. Pues el tratamiento. El tratamiento pues se va a basar principalmente en tratar las comorbilidades, como puede ser la osteoporosis, en donde podemos dar ya sea un tratamiento con suplementos de calcio o suplementos de vitamina D, así como diferentes fármacos pues para tratar principalmente la osteoporosis. Se dice que podemos ocupar, o de las cosas más
más ocupadas es el tratamiento o la terapia con testosterona, la cual nos va a ayudar a la presencia o al desarrollo de las características sexuales secundarias para aumentar la masa muscular, nos va a ayudar también a la reducción de la osteoporosis, a evitar el desarrollo de la ginecomastia. Y pues en algunos ensayos clínicos presentaron que la administración de testosterona pues no disminuía como tal la ginecomastia, sino la administración de dihidrotestosterona pues puede ser útil para lograr la reducción. Pero una de las cosas que se manejaban era que si los pacientes al cabo de llevar este tratamiento con sustitución con testosterona y no pasados 2 años no había reducción de esta ginecomastia, pues los pacientes podían ser candidatos a una mamoplastia reductora. Gracias a que estos pacientes tienen un alto nivel de prevalencia de cáncer de mama, pues se recomienda que el examen periódico de los senos se lleve a cabo cada año o cada 2 años. Y aquí les pongo como un cuadrito que nos maneja como cuál es el tratamiento indicado para cada una de las fases en el que podría estar afectando este síndrome desde la etapa antes de la pubertad, después de la pubertad, en la niñez, entre otros. Nada más hablando acerca del tratamiento un poco más especializado, los pacientes que tengan, que presenten en edad puberal, ya sea los pacientes que tengan de entre 13 y 18 años, pues uno de los objetivos principales pues va a lograr ser y provocar la virilización gradual, lo cual pues que haya presencia de vello facial, de vello púbico y del desarrollo muscular. Pero que una vez que se implemente este tratamiento pues no induzca el cierre de las epífisis óseas. Se ocupa en este tratamiento sustitutos de testosterona a dosis bajas principalmente, como se puede ocupar el enantetato o cipionato de testosterona de manera intramuscular. Esto se va a llevar a cabo mensualmente hasta que cese el crecimiento o hasta que el paciente pues llegue a la edad de 18 o 19 años. Y en el caso de tratamiento de los pacientes adultos, se va a ocupar en este caso enantato de testosterona a dosis mayores, que van a ser de 50 a 100 miligramos cada semana, o puede ser de 100 a 200 miligramos cada 2 semanas. Aquí para el tratamiento de la testosterona pues va a ser individualizado. Se dice que la testosterona pues va a tener diferentes características farmacocinéticas que nos van a ayudar a diferenciar y poder individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes. Va a haber diferentes presentaciones de la testosterona, ya sea en geles, en parches, de manera inyectable como de manera intramuscular. Y pues nosotros vamos a tener que decidir cuál se adecua más para el tratamiento pues, de nuestros pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del síndrome de Kallmann y antes de esto un poco de historia. Se dice que en el año de 1856 este patólogo español Menestre de San Juan empezó a hablar de la existencia de este síndrome porque él al realizar una autopsia a un hombre encontró que tenía un pene pequeño, testículos hipotróficos, escaso vello púbico y ausencia de los bulbos olfatorios. Posteriormente, en el año de 1944, Franz Kallmann, el cual fue un genetista y psiquiatra, analizó y estuvo estudiando a 3 familias. Él aportó que este síndrome iba a ser dado por una naturaleza hereditaria. En 1954, Morsier descubrió, fue el primero en decir que el hipotálamo era quien estaba afectado y era
la causa de la presencia del hipogonadismo que se encuentra presente en este síndrome. Entonces, el síndrome de Kallmann va a ser una combinación de hipogonadismo hipogonadotrópico con hiposmia o anosmia, principalmente provocado por una falla en la secreción de hormona liberadora de gonadotropinas o conocida como GnRH. Afecta principalmente a los hombres y afecta 5 veces menos a las mujeres. Tiene una prevalencia de 1 por cada 10.000 habitantes en el caso del hombre y 1 por cada 40.000 habitantes con respecto a las mujeres. Dentro de su fisiopatología, pues va a haber un defecto en la migración que, como habíamos visto en un inicio, en la introducción, pues se va a llevar a cabo en la fase embrionaria. Esta migración de las neuronas desde la placoda olfatoria hasta el hipotálamo medio basal no se va a estar llevando a cabo. En la placoda olfatoria, como habíamos visto, habían la presencia de estas neuronas que iban a producir la GnRH e iban a migrar hacia el hipotálamo medio basal. Como no logran llevar a cabo una buena migración, terminan alrededor, se dice como formando como una maraña alrededor de la lámina cribosa, en esta parte o en esta región. Y así como en la lámina cribosa, en las capas durales, las cuales se van a encontrar adyacentes a las meninges y van a estar ubicadas por debajo del prosencéfalo. Va a ser de etiología genética. Se dice que aproximadamente el 60% de los pacientes pues va a ser esporádico. Y el resto pues se asocia con una etiología familiar. Va a haber diferentes genes implicados. De los principales que se han encontrado correlacionados es el gen CAL-A, el cual se va a ubicar en el locus, del el brazo pequeño del cromosoma X, en la región 22.3. Este va a estar ligado al cromosoma X. Este gen va a estar codificando una glucoproteína, la cual va a ser la anosmina 1. Esta va a ser de 680 aminoácidos y se va a distribuir por la placoda olfatoria. Y va a estar presente también en el riñón. Va a estar presente a partir de la semana 5 a la semana 6 de la vida fetal y se va a encargar de guiar a las neuronas GnRH para lograr esa migración. Por lo tanto, si está afectado este gen, afecta la producción de la anosmina 1 y no va a haber una buena guía para la migración. Gracias a la producción o de lesión de mutaciones presentes en este gen, pues va a haber un cambio en el marco y codones de parada prematura que va a dar alteraciones, como consecuencia, las alteraciones que van a afectar a esta anosmina 1. Como veíamos, va a haber diferentes patrones de herencia ligada, de herencia en este síndrome. La herencia ligada al cromosoma X, la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. Como veíamos, la herencia ligada al X se iba a llamar síndrome de CAL1. En este caso, el síndrome de CAL2, en donde va a estar afectado el gen que va a ser el receptor 1 del factor de crecimiento de fibroblastos o fibroblástico, FGFR1, que antes se llamaba CAL2. Este gen va a estar ubicado en el cromosoma 8 del brazo pequeño en la región 11.2.
Estos pacientes van a presentar retraso mental, atresia de coanas, talla baja, defectos cardíacos congénitos e hipoacusia neurosensitiva. Cuando hablamos de un síndrome autosómico recesivo, vamos a hablar de un síndrome CAL3, en donde el gen afectado va a ser PROKR2. Las principales características que van a presentar los pacientes, pues va a ser agenesia renal unilateral, hipotelorismo, labio leporino con o sin paladar hendido, displasia fibrosa, trastorno desde el sueño, obesidad grave y sinesesia. Se dice que dependiendo de qué tan grave sea la ausencia de este gen RH, pues va a estar correlacionado con el tamaño que van a presentar los testículos. Los pacientes afectados principalmente con el síndrome CAR1 o de Kallmann presentarán micropene, gracias a que habrá carencia de las gonadotropinas y por lo tanto no va a haber estimulación de las gónadas para que haya crecimiento de estas. Puede haber la presencia de testículos y que estos no se encuentren descendidos. Una de las características principales en estos pacientes es que va a haber ausencia de los pulsos nocturnos de las gonadotropinas, como habíamos mencionado en un principio, que era lo que se llevaba a cabo fisiológicamente. Pero hay que tener en cuenta que los valores diurnos van a ser normales. Únicamente los pulsos que van a estar siendo afectados, pues van a ser los pulsos nocturnos. Después vamos a tener las características principales presentes en este síndrome. Del lado izquierdo nosotros tenemos a un paciente que presenta síndrome de Kallmann. De las características principales en este síndrome va a ser la hiposmia o la anosmia, provocado por una ausencia o una falta de desarrollo del bulbo olfatorio, así como sus tractos. Va a estar presente el hipogonadismo hipogonadotrópico porque va a haber ausencia de la estimulación presente en el hipotálamo para estar segregando este gen RH y por lo tanto no va a haber estimulación a nivel hipofisiario, lo que nos va a llevar a cabo, lo cual va a llevar como consecuencia una disminución en la estimulación de las gónadas. Se dice que la pérdida del olfato, en este caso ya sea la anosmia o la hiposmia, pues se relaciona con el grado de qué tanto haya una disminución del gen RH. Pero en algunas ocasiones se menciona que hay pacientes que presentan anosmia, pero las concentraciones de gen RH pues se encuentran normales. Aquí se presenta una imagen en donde tenemos del lado izquierdo a un feto normal sin ninguna alteración y del lado derecho pues un feto que presenta el síndrome de Kallmann. En esta parte, no sé si se alcanza a percibir, pero en esta región se encuentran ya se realizó la migración hacia el hipotálamo de las neuronas que producen la GnRH. En el lado derecho no se lleva a cabo esta migración y por lo tanto, como habíamos visto, se quedan como marañas en la lámina cribosa. Y aquí se presenta una resonancia magnética en donde pues podemos ver que hay un defecto en la producción y por lo tanto no se encuentran aquí presentes las células implicadas en la segregación del gen RH. En este caso, esta es la imagen que corresponde con respecto a un paciente normal sin ninguna alteración y del lado derecho, pues aquí la ausencia de estas neuronas. De las características clínicas, pues puede afectar tanto, como vimos, tanto a varones como a mujeres. Los varones
Todas estas alteraciones presentes en los hombres y en las mujeres pues va a ser consecuencia del hipogonadismo hipogonadotrópico provocado por una ausencia o una disminución del gen RH. Los varones pueden presentar micropene, criptorquidia, ausencia o un desarrollo incompleto de los caracteres sexuales secundarios, una disminución de la libido. Los pacientes también pueden presentar infertilidad, así como disfunción eréctil. Las mujeres que son afectadas pueden presentar amenorrea, ausencia del desarrollo mamario y dispareunia. Otra de las afectaciones que pueden presentar los pacientes se debe a los defectos en la génesis embrionaria. Presentes en los defectos gracias a la presencia de defectos de diferentes factores de crecimiento que van a estar implicados en el desarrollo de los fibroblastos. Podemos presentar, o los pacientes pueden presentar labio leporino con o sin paladar hendido, una función facial imperfecta, trastornos compulsivos, metacarpianos cortos, pie calvo, sordera neurosensorial, esto principalmente afectando el 30% de los pacientes, una ataxia cerebelosa, una sinescencia, agenesia renal unilateral, porque como habíamos visto, pues la anosmina 1 se encontraba también presente en el riñón. Una obesidad y puede también estar presente la ginecomastia. El diagnóstico. Va a haber principalmente pues la ausencia de los caracteres sexuales secundarios, así como una ausencia en la virilización del hombre, y principalmente el diagnóstico se realiza a partir o la edad media en la cual se realiza se lleva a cabo de los 14 a los 16 años. Se tiene que tener en cuenta que la anatomía de la hipófisis va a ser normal, así como la secreción y la segregación de las otras hormonas hipofisiarias. Pues va a haber la ausencia del desarrollo de los caracteres secundarios. Se dice que para esto, para llevar a cabo el diagnóstico, pues se pueden estar administrando exógenamente GnRH para ver cómo es la segregación de la LH y FSH. Cuando hay una respuesta a esta GnRH, pues se puede estar pensando que hay una alteración y que por lo tanto hay la presencia de este síndrome. La historia clínica va a ser muy importante, así como la utilización de las pruebas de olores a través del examen neurológico, en donde se le da a oler diferentes sustancias a los pacientes, y es ahí donde se puede identificar la hiposmia o la anosmia. Se puede realizar una resonancia magnética. En esta se detectará la ausencia o la hipoplasia de los bulbos olfatorios, pero se dice que en el 25% de los pacientes esta resonancia puede ser normal, en donde el diagnóstico molecular va a ser muy importante y va a ser clave. El diagnóstico molecular puede llevarse a cabo a través de hibridación in situ fluorescente o hibridación genómica comparativa. El tratamiento pues va a tener dos objetivos principalmente. El primero va a ser mejorar la fertilidad y el segundo mejorar y tratar el hipogonadismo para que al tratar pues haya una estimulación de los caracteres sexuales secundarios. Para tratar se va a ocupar la terapia de reemplazo hormonal, se va a ocupar la testosterona en los varones y estrógenos combinados con progesterona en el caso de las mujeres. Para tratar la fertilidad se va a estimular la espermatogénesis, en donde aquí pues diferentes ensayos clínicos y diferentes literaturas mencionan que se puede tratar utilizando gonadotropina humana de la menopausia o hormona folículo estimulante recombinante. En el caso para estimular la foliculogénesis se puede administrar hormona
o el hormona folículo estimulante recombinante o la GnRH en pulsos. Y posteriormente pues tenemos aquí a las referencias. Igual cualquier duda que puedan llegar a tener, con mucho gusto se las resuelvo. Gracias.